las políticas que implementa el actual gobierno nacional del presidente Javier Milei es una continuidad de lo que nosotros empezamos a padecer más recientemente en Argentina a partir del año 2015 con el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Y yo recuerdo en aquellos tiempos cuando se empezó un proceso de la estigmatización de los trabajadores, por ejemplo, del Estado, en donde se señalaban que eran todos vagos, que eran todos ñoquis, que no trabajaban, en donde empezó la persecución a muchísimas organizaciones sindicales, a dirigentes, justamente los más combativos, en donde se intentó avanzar en modificaciones de convenios colectivos de trabajo, se presentaron en aquellas instancias iniciativas de reforma laboral regresiva para quitar derechos y quitar conquistas laborales de los trabajadores. En aquel entonces recordamos también que una gran resistencia de lo que fue el Frente Sindical, en su momento encabezado por Pablo Moyano, quien tenía en aquel entonces una posición mucho más combativa que en la actualidad, siendo secretario general de la CGT a nivel nacional, ¿cierto? Estos proyectos que Macri no pudo lograr aprobar, sí ha podido avanzar en este sentido este actual presidente, que claramente tiene una mirada antiobrera, que odia al trabajador y que tiene un equipo de trabajo que yo calculo que deben estar trabajando 24/7 en ver cómo se va a ir quitándole salario a los trabajadores, en ver cómo se va a ir quitándole derechos y conquistas históricas, incluso cómo se va a ir violando sistemáticamente la Constitución Nacional de la República Argentina, en donde observamos, por ejemplo, que el artículo 14 y 14 bis, por parte de este actual gobierno nacional, está permanentemente, de alguna forma, vulnerado. Y con la cuestión esta, el parábolas políticas del gobierno de Javier Milei el segundo tiempo en la política laboral de Mauricio Macri, ¿no? Tal cual. Sí, sí, yo creo que es el segundo tiempo. Incluso si nosotros observamos, porque acá hay una gran realidad, el presidente Milei tiene un gobierno que no tiene estructura propia. Ha tenido que salir a buscar dirigentes políticos reciclados del PRO, en algunos casos de un sector rancio del radicalismo, que no tiene absolutamente nada que ver con el radicalismo, y que también cuenta con el acompañamiento de un sector del peronismo que no, tampoco tiene nada que ver con el peronismo, porque ni el radicalismo ni el peronismo tienen nada que ver con lo que es esta política antiobrera que lleva adelante este gobierno del presidente Milei. Pero como te señalaba anteriormente, muchos de los funcionarios que integran distintos ministerios y distintas secretarías, fundamentalmente, porque hay algunos ministerios que han sido degradados a secretarias, son justamente personas que han estado en su momento acompañando al expresidente Macri, razón por la cual el gobierno del presidente Milei se haría un segundo tiempo del gobierno del presidente Macri, que en su momento también, yo recuerdo que hubo promesas a favor de los trabajadores en aquellos entonces, una de las principales promesas que fue incumplida por Macri y que llevó a que muchos trabajadores no votaran, por ejemplo, a un gobierno nacional y popular, con esa famosa promesa de eliminar el impuesto a la ganancia, cosa que no solamente que no hizo, sino que incrementó el número de trabajadoras y de trabajadores durante esos 4 años de gobierno que pagaron este impuesto. En ese sentido, yo creo que también ha habido equivocaciones por parte de los trabajadores a la hora de sufragar, y en este sentido también creo que hay que hacer una autocrítica por parte de lo que es el campo nacional y popular en la República Argentina, que es bastante mucho más amplio que el kirchnerismo, eh, y empezar a entender qué fue lo que llevó a que hoy tengamos un presidente como Milei en nuestro país. Porque si uno analiza personalmente, no tiene ningún mérito para ser presidente este persona. Yo Totalmente. creo que ha sido más falencias o equivocaciones del campo nacional y popular en cederle espacio a una persona que con un discurso disruptivo y con un discurso anticasta, como él usó durante toda su campaña electoral, se ganó la simpatía sobre todo más de los jóvenes, que han sido los que han acompañado en esta elección para que él acceda justamente como presidente de la nación. Así que creo que una materia pendiente es empezar a hacer la autocrítica, empezar a analizar en qué se puede haber equivocado, porque también quien hace se equivoca, y entender de que no podemos seguir sosteniendo
durante mucho tiempo más un modelo que claramente está destruyendo el país, está destruyendo la industria nacional, está provocando el cierre de pymes, de industrias que son realmente más que importantes para el funcionamiento de cualquier nación y que claramente, como te dije anteriormente, considera al trabajador un enemigo y que claramente también, valga la redundancia, es un modelo que promueve un sistema de explotación laboral moderno del siglo XXI. Y si no veamos lo que está pasando con los trabajadores en general, todas las políticas que se están impulsando son de flexibilización laboral, de despido de trabajadores masivos, y esto, yo pregunto, todos los trabajadores del Estado que han sido despedidos, que realmente la gran mayoría, o no, por no decir todos, vienen cumpliendo una función social importante para todo el pueblo argentino, esas personas hoy no tienen posibilidad de reinsertarse laboralmente en un empleo de calidad y registrado. ¿Y en dónde terminan cayendo? Y terminan cayendo en hacer actividades como por ejemplo Uber, Cabify, Didi, en aplicaciones de mensajería, que en la práctica son formas de flexibilización laboral y que, o trabajadores por ahí de call center, que a veces, muchas veces no son bien remunerados o tienen muy poca estabilidad. Y bueno, haciendo en este tipo de trabajos que no le permiten justamente acceder, en primer lugar, al derecho de movilidad social ascendente y segundo, no les permite tampoco definir un proyecto de vida. Si vos no tenés un trabajo que te rinda las mejores condiciones de estabilidad y que te permite tener ingresos necesarios para cubrir tus necesidades básicas, es muy difícil que vos el día de mañana pienses en tener familia, pienses en poder trabajar para llegar a tu casa propia o poder tener un vehículo para aquellas personas que hoy no lo tienen, ¿no? Carlos, quiero detenerme, quiero hacer un paréntesis en lo que dijiste anteriormente, el tema de cuando salieron a votar los laburantes. Nosotros muchas veces, acá en Córdoba, no sé cómo ha sido en las otras provincias, después les decimos a los seguidores que están del otro lado que nos digan cómo fue, pero cuando íbamos a plantearles, che, a los pibes, ¿no?, que estaban trabajando, mirá, si llega a ganar Milei vas a dejar de cobrar aguinaldo. Y te decían, pero yo no cobro el aguinaldo. Che, si gana Milei vas a tener un trabajo precario, pero yo laburo 12 horas y trabajo negro. La realidad también nos llevó puestos vivos. Tal cual. Sí, sí, a ver, esto me hace acordar la época del meneamismo. En la época del meneamismo, Menem tuvo un número muy importante de votos para llegar a ser presidente. A diferencia de Milei, era una figura que venía de una gobernación en La Rioja, tenía una carrera política anterior, de alguna forma tenía otras maneras, otras formas, valga la redundancia y valga justamente esta comparación, el trato, pero obviamente con un discurso similar al de Milei, llegó a casa de gobierno y se corrió de eje y empezó, bueno, obviamente con todo lo que ya sabemos, que fueron las privatizaciones, los despidos de trabajadores, flexibilización laboral, la misma película repetida de 2015 y ahora con este gobierno nacional. Ahora, vos preguntas quién votó Menem y nadie lo votó. Y, bueno, y ahora vos preguntas quién votó Milei y nadie lo votó. Esa Claro. es una realidad que te está indicando de que los propios votantes de Milei hoy están absolutamente arrepentidos porque creían que el ajuste lo iba a pagar la casta y se terminaron dando cuenta de que para este gobierno nacional la casta son los trabajadores, la casta son los jubilados, la casta son las personas con discapacidad, la casta son los enfermos oncológicos. Quería preguntarte con respecto al tema en la actualidad en el mundo del trabajo, el grado de precarización laboral ya se está implementando la reforma, han acudido a vos trabajadores, ¿cómo se está viviendo ahora este blanqueo en realidad de la situación que estaba atravesando ya el país anteriormente? Mira, como primer medida, lo que hay que hacer acá es judicializar todos estos mecanismos de marcos inconstitucionales de reforma laboral, porque lo que se ha aplicado es regresividad en materia laboral y eso obviamente es inconstitucional, habiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al respecto. En tal sentido, yo creo que en primera instancia quien debería haber impulsado algún tipo de acción judicial contundente y macro, digo, para bajar todas estas leyes de reformas que han sido aprobadas en el Congreso, debería haber sido la CGT y lamentablemente el CGT no lo ha hecho. ¿Qué ha tenido que pasar? Y bueno, lo han tenido que empezar a hacer de manera individual los sindicatos, y no todos, algunos solamente han ido a la justicia.
sindical. Carlos, no se te está escuchando, ¿eh? Se Se perdió escucha. la cámara y se escucha como vibración. Si querés te podés desconectar y conectarte de nuevo, no hay ningún problema, que te esperamos, ¿eh? Le recordamos a la audiencia entonces que estamos con Carlos Cafuri en la columna de la actualidad en el mundo del trabajo, ¿no? Que hoy, bueno, Trata un tema que es las políticas antiobreras del gobierno de Javier Milei. que son, y todas son. todas. A ver, la reforma de la ley de bases. La ley de bases en contra de los trabajadores. El proyecto Rigi va en contra de los trabajadores. Todo lo que ha hecho Milei va en contra de los trabajadores, si te pones a pensar. Carlos, ¿no estás escuchando? No, estamos teniendo problemas. Estás en un teléfono. Sí, si querés desconectarte, Carlos, no hay ningún drama y te volvés a conectar, te esperamos. Ahí está, bueno. Mientras tanto, le recordamos a la audiencia de Radio Mordisquito que estamos saliendo por www.multimediamordisquito.com.ar y estamos también saliendo por Nuestro TikTok canal y TikTok. también por YouTube. Nos dice Juanchi, yo quiero que el interventor del partido peronista sea Santiago Cuño. Y entre Cuño y Pichetto yo me quedo con Cuño. Sí, un Sí, puño. sí, yo también, digamos, si hacemos esas comparaciones, ¿no? Puedo tirar el chivito, ¿no? Tira el chivo al asador. Lo más probable es que tengamos, hablando de Cunio, hablando de Roma, lo más probable es que tengamos nuevamente de columnista aquí a Santiago Cuño, pero no vamos a tirar ese chivo todavía porque ya está nuevamente Carlos Cafure. Carlos, volviste, menos mal. Acá estamos, sí. El único Tuvimos Carlos, problemas el único técnicos. Carlos que queríamos que vuelva. Ah, sí, no, por supuesto. Bueno, continuemos, Carlos. Entonces estábamos hablando justamente de las medidas que tendría, cómo judicializar, digamos, estas reformas laborales. Sí, esto y que directamente hay que hacer representación en la justicia. Nosotros, como te señalaba, en primera instancia, quien debería haber impulsado esto es la CGT a nivel nacional. También lo podría haber hecho la CGT en cada una de las seccionales, que tengo entendido que no lo han hecho, salvo que, bueno, que me noticien de eso. Ha habido sindicatos que de manera aislada... CET era un ejemplo, ¿no? ¿Cómo? CET era Carlos, ¿no? Sí, ha habido algunas organizaciones, pero de manera muy aislada. Esto la verdad que es una lástima porque se podría haber unificado un plan de acción en la justicia por parte de todas las centrales y por parte de todas las federaciones. Y creo que ese hubiera sido el mecanismo para bajar estas leyes inconstitucionales que hoy están vigentes, ¿no es cierto? Entonces, hay casos de trabajadores que de manera particular, obviamente, han venido a consultarme y nosotros ya estamos empezando a trabajar para hacer las respectivas presentaciones judiciales, entendiendo de que esto no se puede dejar pasar, porque de no hacerlo, imaginemos nosotros que esto surte efecto a partir de que se publica, ¿cierto? Entonces, Sí. para los trabajadores que ya están trabajando no aplica para los trabajadores que ingresen con posterioridad a un trabajo, a la aprobación de estos marcos legales. Pensemos el día de mañana que nuestros hijos, nuestros nietos tengan que trabajar con estas leyes laborales, realmente es condenarlos a vivir en un estado de explotación laboral, y en ese sentido, quienes somos personas del derecho, obviamente tenemos que trabajar para defender la Constitución Nacional y los derechos laborales. Los trabajadores también no tienen que dar un solo paso atrás con ningún gobierno, no tienen que perder ningún solo derecho laboral, ni permitir que se siga avanzando en la exclusión del poder adquisitivo a través de los recortes en las paritarias a la hora de discutir el salario, ¿cierto? Y es necesario que recuperemos una dirigencia sindical combativa, activa, con conductores que estén realmente al frente. Necesitamos hoy una CGT, una conducción de una CGT que tome una medida contundente frente a un gobierno que viene a atropellar a todos los trabajadores en la República Argentina y que claramente, como lo dije recién minutos atrás, quiere establecer un modelo de esclavitud en nuestro país. En el caso, también en las negociaciones paritarias, también se pone un caso también de esta implementación de estas reformas, estas políticas antiobreras del gobierno, tanto nacional, o en algunos casos provincial, que te tienen un aumento por debajo de la inflación. Generalmente sí, o sea, con todo este contexto, obviamente hay sectores empresariales que se valentonan, por decirlo de alguna manera más corriente,
en avanzar justamente en hacer reducciones salariales, en, por ejemplo, establecer algo que yo, por ejemplo, fui muy crítico, fue que los sindicatos resignaron la cláusula gatillo para empezar a incorporar lo que es la cláusula de revisión a la hora de discutir salario. ¿Cuál es la diferencia entre la cláusula gatillo y la cláusula de revisión? Que cuando vos tenés una cláusula gatillo y hay un aumento determinado en la inflación, tu salario aumenta en el mismo porcentaje de forma automática, o sea que vos no tenés que sentarte a negociar. En cambio, con la cláusula de revisión es una cláusula más beneficiosa para el empleador. El que tiene la mano sobre el mango de la sartén es el empleador. Entonces vienen los empleadores y te dicen, te ofrecemos tanto, ¿aceptas o no aceptas? O sea, de pasar a ser una negociación pasa a ser una imposición. Y ha habido muchísimos casos en donde este tipo de imposiciones salariales, que no han sido para nada paritarias ni negociaciones salariales, han terminado siendo la baja. Hay organizaciones sindicales que han firmado, por ejemplo, acuerdos salariales por la mitad del IPC, la mitad del índice del precio del consumidor. Si eso no es resignación salarial, ¿qué es lo que es? Em, y en la cuestión, ahora con el tema este de la provincia en Córdoba, ¿ves la materialización de estas políticas antiobreras del gobierno de Javier Milei o no? Mira, hay sectores en los que realmente vemos con mucha preocupación. De alguna manera, ver que sectores de la provincia o por ahí, más que todo también de los municipios, que están obviamente en el mismo sector político de la provincia, que no se despegan, de lo que está haciendo. Yo escuchaba días atrás a los compañeros del SUOEM y están con esta problemática en la municipalidad, donde están perdiendo prácticamente, yo he escuchado al secretario general, prácticamente 17% de salario. Una barbaridad. A nivel municipal también, bueno, lo hemos hablado en más ocasiones con ustedes, que es el tema de los taxis y los remises. Nosotros en Córdoba hoy tenemos una problemática, que es que los taxis y los remises están perdiendo el 60% de su trabajo en manos de aplicaciones extranjeras. Tenemos un consejo deliberante en donde hay mayoría del oficialismo, en donde un concejal oficialista presentó un proyecto que hemos impulsado para bloquear estas aplicaciones, y no hay un acompañamiento por parte del bloque oficialista. Entonces, por ahí uno piensa, ¿qué tipo de dirigencia tenemos en Córdoba? Si son peronistas o si son libertarios, ¿no? O sea, yo creo que una dirigencia peronista tiene que estar siempre del lado del trabajador, y el justicialismo siempre pregonó que existe una sola clase, que es el trabajador. Entonces, a la hora de definir qué tipo de ideología política tiene cada uno de los dirigentes, nosotros tenemos que analizar qué es lo que están haciendo en la práctica. Los dirigentes peronistas son aquellos que están incondicionalmente al lado del trabajador. Yo días atrás estuve viendo un video que me pasaron compañeros del sector del transporte de un intendente en el sur de nuestro país, creo que fue en Ushuaia, si no me equivoco, haciendo claramente declaraciones en medios de comunicación y manifestando de que en su localidad la decisión política es defender el taxi y el remis y no entran las aplicaciones. ¿Qué más nos gustaría a nosotros los cordobeses tener esas declaraciones por parte del intendente Pasearini? Y sin embargo, las últimas declaraciones que hemos escuchado del intendente Pasearini es que está esperando un fallo del Tribunal Superior de Justicia que en el eventual caso de que les ordene legalizar las aplicaciones, ellos van a legalizarlas. Ahora digo, el intendente Pasearini podría plantear que en ese marco, en ese eventual contexto, la decisión del municipio sería apelar a la Corte Suprema de Justicia para seguir defendiendo la actividad del taxi de remis, y no hemos escuchado eso. Así que yo creo que la definición es de dónde está parado cada dirigente, no pasa por lo que se digan en las palabras, en los discursos, o muchas veces frente a las cámaras. Pasa por lo que hacen en los hechos. Que te quería preguntar por la llegada de Javier Milei mañana a Córdoba. ¿Qué te parece la reacción de algunos gremios que van a protestar por la llegada? Me parece natural porque que venga a nuestra provincia la persona que está agrediendo permanentemente a los trabajadores, que mediáticamente está denostando permanentemente a los trabajadores. Días atrás incluso ha habido militantes del sector de este presidente que han tenido conductas absolutamente cuestionables con este anuncio nefasto del cierre de la AFIP, que costó
lo escuchaba yo en medio de comunicaciones, 2 intentos de suicidio de 2 trabajadores. Estas cuestiones no se pueden dejar pasar. Y tenemos un presidente que es bastante violento, y yo creo que la violencia lamentablemente genera violencia. Yo creo que acá lo que está sucediendo en nuestro país en este momento es grave. La situación económica y social de la gente se está tornando cada vez más complicada, más compleja. Veo con muchísima preocupación el termómetro de la calle, para los que caminamos la calle, porque por ahí los políticos han dejado de caminar la calle. No sé si ustedes se acuerdan antes cuando los políticos se decía en la jerga que bajaban el territorio. Ajá. Bueno, hoy los políticos están sentados en su oficina con su aire acondicionado y viendo los noticieros, no bajan el territorio. Y el termómetro hoy de la calle lamentablemente es bastante más grave de lo que se piensa. Entonces, sinceramente no me sorprende que haya organizaciones gremiales que obviamente quieran repudiar la presencia de un presidente, que agredir a los trabajadores, quitarle derechos, denostarlos y maltratarlos permanentemente. Esto en algún momento hay que ponerle un límite, ¿no es cierto? Porque acá este señor, por más que sea presidente de la nación, no es el dueño ni de la vida ni del destino de ninguno de nosotros. Totalmente. Y tampoco dueño de la verdad, ni mucho menos, ¿no? Y él pareciera que es dueño de la verdad como cuando habla. La realidad está demostrando que más allá de que todo lo que se pregona, este es el peor gobierno de la democracia en la República Argentina. Es el peor gobierno, el gobierno más mediocre que ha tenido la República Argentina en los últimos 30, 40 años. Carlos, ayer nosotros estuvimos cubriendo una movilización de los empleados públicos en Córdoba porque le han dado un aumento realmente pobrísimo, escueto, y además lo tomaron como una burla por parte del gobierno provincial. ¿Cómo estás viendo vos la situación de los trabajadores públicos en Córdoba en general? Mal porque yo lo he planteado en otras ocasiones. A mí personalmente como cordobés me hubiera gustado que el gobernador no se hubiera alineado con este presidente. La provincia de Córdoba no tiene por qué alinearse a las ideas que tiene este presidente de la nación, que ha promovido a través, bueno, vos lo decías recién, la ley base, pero también de lo que ha pasado con el RIGI y con todos estos mecanismos que a través de estos marcos legales e inconstitucionales que se han aprobado en el Congreso, lo único que se está promoviendo de alguna manera es el saqueo del territorio, el saqueo de los recursos naturales, el saqueo del trabajo. ¿Por qué? Porque las políticas de este gobierno nacional han generado problemas incluso para las provincias. Y yo digo, comparándolo, ¿no? Trazando la diferencia con lo que pasó en La Rioja. La Rioja modificó la Constitución, La Rioja no aplicó aumentos tarifarios a los riojanos, La Rioja sacó un bono para que se compensara la pérdida de poder adquisitivo que generó la devaluación del mes de diciembre del gobierno del presidente Milei, y ha habido una política protectoria del trabajador y del pueblo. A mí en ese sentido me hubiera gustado que en Córdoba hubiera sido exactamente igual, y sin embargo Córdoba ha sido una de las provincias que se ha alineado detrás de este modelo mediocre que tiene este gobierno nacional, que lo único que hace es empeorar la vida de los ciudadanos. Bueno, están llevando a la práctica, que eso sí, yo le tengo que reconocer que fueron por lo menos sinceros. El presidente en declaraciones a medio internacional manifestó de que él es el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Y claramente lo que se está haciendo en este momento es no solo destruir el Estado, sino que es destruir la patria. Ahora, ¿en qué va a derivar esto? Pensemos. Yo como argentino, yo como cordobés, yo no quiero que la Argentina termine como la ex Yugoslavia, dividida en distintos estados para ser desmembrado y descuartizado como país. Yo no quiero eso para la Argentina. Yo quiero un país en donde la dirigencia política trabaje para mejorarle la vida a la gente. Y hoy la dirigencia política en general, porque yo digo, son muy pocos los casos en los que vos ves dirigentes políticos que trabajan para beneficiarle a la gente. Es todo perjudicar al trabajador. Bueno, lo hemos visto días atrás, vetar el presupuesto para la universidad, vetar un aumento miserable para los jubilados, vetar permanentemente todo lo que sea mejorarle la vida a la gente, y todos los anuncios que se hacen es para empeorar cada día más
la situación de cada ciudadana y ciudadano en este país. Sinceramente, el proyecto que ellos tienen lo están llevando adelante. Sí me preocupa que no hay una resistencia por parte de la oposición a este tipo de gobierno. Sí me preocupa que no hay una fuerte resistencia de las organizaciones sindicales, y la impresión que yo tengo hoy como ciudadano es que la oposición política en Argentina y el sindicalismo que tenemos en nuestro país está dejando zona liberada para que hagan lo que quieran. Y eso es algo que no podemos permitir nosotros como ciudadanos, ¿cierto?